Poetas y escritores. Pues después de escuchar a Valjean, el personaje principal de Los Miserables, interpretado por Hugh Jackman. ¿Quién soy?, se pregunta Valjean. Recibimos ahora aquí al maestro Ricardo Aragón. Pues bienvenido, Ricardo. Qué gusto que estés por acá. Igualmente, gracias. Me da mucho gusto resaludarte de nuevo acá en el festival, en el 15 Festival de la Palabra, ¿no? Esta reunión de los que escriben con los que leen, que por ahí nos vimos después de algunos años. Qué bueno que ya concluiste este libro. Ya tienes algún tiempo con él, ¿no? Sí, en realidad es una experiencia que me llevó quizás unos 5 u 8 años después de haber publicado una colección de tres tomos, en el cual en 2 de ellos fui coautor y en uno llevé la autoría, además de coordinar el proyecto de los tres tomos. Entonces estos 3 tomos que resumen un largo tramo de la historia de la educación en Sonora, fueron publicados a principio del 2000-2001 y que comprende pues es una recuperación de las experiencias y de las tendencias de la educación, fechados desde el principio del México independiente hasta los años postreros de la Revolución. Es un ejercicio. Luego de eso viene morir enseñando. Pues antes de entrar en materia, Ricardo, dile aquí a nuestro público. Aquí estamos ahorita en Facebook, estamos en vivo en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en el 106.3 en Radio Sol y obviamente en la página de Radio Sol. Dinos, ¿quién es Ricardo Aragón? Un profesor de primarias que inició en una comunidad de las más marginadas del estado de Sonora, que tenía por un cuarto de unos 4x5, el único espacio donde en la mañana era el salón de clases, a mediodía era el comedor, en la noche era la recámara y entre semana incluyendo el baño, ¿no? Entonces en esas paredes me inicié como profesor y desde allí incluso la reflexión sobre la profesión y las ganas de entender y explicarnos. ¿Eres normalista? Sí, soy profesor. ¿En dónde estudiaste la normal? Inicialmente es en Sinaloa. En Sinaloa hice la normal, de educación básica, ¿sí? Y luego... y ahí te dan la Plaza Sonora. Así, sí. ¿De qué comunidad estamos hablando? ¿Donde tenías ese lugar multifuncional? Sí, en una comunidad que coloquialmente se le conocían como Las Cachoras, por ser un lugar donde la escasez del agua estaba al orden del día, había que sacarla de tiros, de pozos, y a veces pues el agua estaba muy salitrada porque la comunidad pertenecía a la región cercana de Bahía de Lobos. Una comunidad que pertenece a Guaymas, al municipio de Guaymas, que cuando me la asignaron, me dio mucho gusto porque me dijeron que iba a Guaymas. A comer camarones, al puerto. Sí, pero nunca me imaginé que tenía que caminar para llegar ahí, pues utilizar el transporte, luego agarrar un camión, andar por los senderos, luego bajarme y caminar 5 kilómetros por lomas a pie para poder llegar a la escuela. Y no solo cargando mis útiles, sino había veces tenía que ayudarle a las señoras a cargar los costales de maíz que iban de las comunidades. Y entonces, ¿es rumbo a Empalme? Salía por Vicam, por Potan. O sea, salís de Empalme y luego de ahí por Vicam. Ajá, y salimos a la colonia militar, correcto. San Ignacio, San Ignacio.
y ya por allá me perdí en esa comunidad Las Cachoras, muy poco conocida. ¿Era bilingüe ahí? San Francisco. Era multigrado, le decíamos hoy, le decíamos. No, me refiero que la comunidad. No, era una comunidad de familias, de 20 pescadores. familias, sí, pescadores, agrícolas. Mangueros. Mangueros, sí, muy pobre, mucha pobreza tremenda. Ya después te viniste a Hermosillo, te viniste cambio a Hermosillo. Me vine en Palme. En Palme. Al Palme, a San Fernando, otra comunidad con características de precariedad muy similares, con el problema de la salitración del agua, un viejo vergel que era San Fernando, pues ya cuando llego yo ya los pozos se habían salitrado y pues también nos tocó ahí lidiar con esta profesión. Precariedad. De todos tipos, ¿no? Sí. Sí. Correcto, pues sí, porque acá yo, más o menos ya cuando yo te conocí, ya estabas pues en una colonia que no se diferenciaba mucho de San Fernando y de Bahía de Lobos, de las Cachoras. Sí. Acá había otro tipo de cachoras, acá los aguaros, acá en el norte, ¿no? Sí, creo que se llamaba la escuela Flores Magón, donde estabas por ahí, ¿no? Gabriela, al por norte, la mañana, por la sí, mañana era Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, y por la mañana era Flores Magón. Estaba al norte, ¿no? Sí, al norte, al final. Al final de aquellos años. Ahí también tenía que llegar el camión de Reforma y me dejaba en una esquina y tenía que caminar como unos 800, casi un kilómetro para poder, porque el camión no llegaba hasta la escuela. Hasta la escuela. Y entonces ahí a la par empezaste a hacer la universidad. ¿Cuándo sí. ¿Te tocó a ti salir ya con bachillerato de la normal o no? No. ¿Tuviste que hacer el bachillerato posterior? Estaba en ese momento en la discusión si para ingresar a la universidad requeríamos bachillerato, pero todavía por el tipo de carrera a lo mejor te permitieron, ¿verdad? Exacto. Correcto. Y entonces yo te volví a encontrar en historia, ¿no? En la carrera de historia en la Universidad de Sonora. Sí, pues ahí fuiste mi maestro. ahí trabajamos algunas cosas. Que además con nosotros éramos compañeros maestros. Tú trabajabas en ese tiempo, ¿qué estamos hablando? En el 88, 89, por ahí. Sí, tú estabas trabajando ahí y yo trabajé un tiempo en la primaria Diego Rivera. Después trabajé en la Prevo. Y después ya combiné la Prevo y la UPN, por ahí fue cuando... Sí, cuando usted se iba yendo de la Prevo, yo iba llegando también a la Prevo. A la Prevo, exactamente, sí. Y entonces ya me invitó el profesor Juan Manuel Romero, el historiador, me invitó ahí iba empezando la carrera de historia, ¿sí? La carrera de historia, y ahí estuvimos, y ahí iba de nuevo, conviví con Ricardo, un excelente profesor para empezar, y con estas experiencias, Fíjate que a mí me pasó un poco al revés, me pasó al revés. Yo deseaba que me mandaran a una comunidad cuando salí de la normal. Yo salí de la normal del estado, aquí de Hermosillo. Yo deseaba que me mandaran a una comunidad. Y me dijeron, no, pues, a Nogales. Entonces, pero Nogales tiene comunidades, ¿no? Está Cibuta, Terrenate, Campo Carretero y no sé qué, unas cosas. Aguasarca y no sé qué. Y a una compañera la mandaron a Cibuta. Es un ejido que está por ahí. No, me mandaron a Nogales. Pero la verdad es que en situaciones eran prácticamente esas comunidades rurales, ahora expulsadas y que iban en busca de trabajo a las maquilas. Cuando yo llegué ahí fue el boom de las maquilas. Era el boom de las maquilas. De 4 o 5 escuelas que había en Nogales, se fue como a 40, o sea, una cosa tremenda, me tocó fundar una. Entonces, esa situación, entonces, tú traías todo este bagaje de haber trabajado en Bahía de Lobos, San Fernando, en una comunidad marginal, de Hermosillo, difícil, pero bueno, vas a la carrera de historia y empiezas a transitar pues prácticamente por la investigación de la historia, ¿sí? Y obviamente ni para qué te pregunto de por qué este tema, ni para qué, no, o sea, ese tema. Entonces, ese es el contexto de este escritor que tenemos aquí, normalista, profesor, y que elaboró el libro Morir Enseñando. ¿Qué hay en este libro que le pueda interesar al público, Ricardo? Hay muchas historias que mezclan las diferentes dimensiones de la vida de los maestros. Realmente es una historia muy humana, ¿no? Que explora las dimensiones, las diferentes dimensiones por donde pasa un maestro. La dimensión profesional es solo una, y esta que también se recupera y se documenta aquí,
pues es una profesión muy azarosa, muy llena de vicisitudes, de falta de estabilidad y de certeza en el trabajo, pero que solo es una parte de la vida de los profesores, porque los profesores pues también tienen dolores, también sufren, también se enferman, tienen inquietudes políticas, tienen conflictos con las autoridades locales, tienen también conflictos con las comunidades, aunque también tienen relaciones muy, muy positivas y muy bien llevadas, pero también tienen conflictos maritales. Son profesores que dentro del hogar llevan vidas accidentadas, tienen vicios, son profesores que consumen alcohol, que consumen tabaco, y en una época donde estos hábitos, desde el punto de vista de la moral imperante, son sumamente cuestionados. Entonces, profesores que están expuestos al calor, a los climas extremos, que desde el siglo XIX se están quejando porque la vida es una vida de cuadritos, porque tienen problemas con el agua, porque no hay agua, porque la están acá, por el caso de las escuelas que están situados en campos mineros, por ejemplo, las compañías concentran, y entonces, pero también tienen alegrías, también tienen júbilos, también gozan con los éxitos que ven cuando ven que sus alumnos están aprendiendo, cuando rinden exámenes públicos y presentan buenos resultados, pues también viven y disfrutan ese momento. Entonces este libro intenta buscar todas las dimensiones de manera equilibrada. El punto de partida está un poco poner un poco en la mesa de la discusión y cuestionar la imagen del profesor como una imagen inmaculada. La falsa creencia que todavía se sostiene que el profesor de ayer era un profesor moralmente impecable, con un modelo de conducta ejemplar. Bueno, como ayer sí los había, como los hay hoy, pero también, pero no era el modelo predominante. O sea, también tenemos profesores que son, como te decía, que son golpeadores de sus esposas, que escandalizan en sus casas cuando están briagos, que briagos se escandalizan en la calle, que aparecen en las notas rojas, que están en la cárcel porque los escandalizaban, son señalados porque son muy descuidados en sus apariencias, pero pues también tenemos esos otros profesores pulcros, rectos, que tienen una reputación muy ganada. Y en ese sentido, tratar de mostrar el gremio como un mosaico de comportamientos y de conducta. Entonces, es las historias que se cuentan aquí, y lo más relevante a mí me parece de todo esto es que son historias contadas a través de las confesiones de los propios profesores. O sea, no son conjeturas, no son imaginaciones propias, sino que son las formas como ellos mismos se ven. Y como ellos mismos lo describen a través de su correspondencia, a través de los escritos. El método de trabajo para hacer este libro es en localizar, en buscar todos aquellos escritos en donde estuvieran rubricados a puño y letra del profesor. Y luego, una vez que encontraba yo un profesor en donde él estaba soltando su palabra a través de la escritura, bueno, yo ese documento lo agarraba y lo analizaba para ver qué decía. Y bueno, entonces a través de esas declaraciones yo fui como elaborando diferentes perfiles, diría autoperfiles, ¿no? Que ellos mismos se describían con sus escritos. Pues estamos platicando con el profesor Ricardo Aragón Pérez, historiador,
historiador, egresado de la Universidad de Sonora y entiendo que con algunos posgrados, y con el libro Morir Enseñando. Mira, vamos a hacer una pausa musical, Ricardo. Vamos a tomar, como buenos lectores, vamos a tomar nuestro separador, lo vamos a colocar, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar al elenco de Los Miserables, en este cantan completo. Esta pieza se llama Look Down, algo así como mira abajo, ¿sí? Y enseguida vamos a continuar charlando aquí. Ya nos dio una probadita del contenido, pero a ver que nos hable un poco del proceso historiográfico que llevó a cabo el maestro Ricardo Aragón para elaborar este texto. Realmente yo creo que debe de ser muy emblemático, ¿no? Morir enseñando. Enseguida volvemos.